Anita, parece que ya han podido ingresar los participantes. Sí, justo ingeniero, ahorita voy a dar la presentación. Eh, Buenas tardes con todos. Les damos la más cordial bienvenida al quinto día del primer Congreso Virtual de Energía organizado por AMEUIE de la Universidad Nacional del Callao. Quienes habla es Anita Cos Carvajal, estudiante de la Facultad Mecánica y Energía y soy secretaria de ASMEUIE UNAC, que para este taller, Gemelo Digital, soy la encargada de moderarlo. El taller Gemelo Digital será expuesto por tres grandes profesionales, quienes son el ingeniero electricista Gilberto Luis Pintado, egresado de la Universidad Columbia Británica, tiene amplia experiencia en el área eléctrica de la gran minería peruana. Además, tiene experiencia en los puestos de gerencia de proyecto, gerencia general de mantenimiento e ingeniería de diseño y fabricación. Es el representante para el Perú en Operation Technology Inc. Trabajó en el Instituto Geofísico, NASA, Texas Instruments, Inc., Siemens, Compañía Minera Antamina y como director en el COES. Fundó Electrointegra SAC en el año 2000 y actualmente es gerente técnico de la misma. El siguiente ingeniero es el ingeniero electricista Yilmaz Luis, con especialización en sistemas de potencias, recibido en la Universidad de Alberta, ubicada en Canadá. Además, hizo su máster en Administración de Empresas en la Universidad Erasmo de Rotterdam. Fue presidente de Kudu Industries y se especializa en estudios de sistemas de potencia en la industria de hidrocarburos y minería. Actualmente es director y líder de estudios y de ingeniera de Electrointegra SAC. Y la ingeniera Larisa Luis Vázquez, que es máster en gestión ambiental de la Universidad Nacional de Lima. Actualmente lidera el equipo de estándares ambientales sociales de gobierno y comercio en el Departamento de Servicios y Asesoría, trabajando en los sectores de agroindustria, silvicultura y manufactura de la Corporación Financiera Internacional perteneciente al Banco Mundial. Agradecemos a las empresas INEL, Gema Consultor, Perú Young Energy Professionals, Gumi Nuclear Perú, Solar Training Lab y Electrointegra, que hacen posible este primer Congreso Virtual de Energía. Les recordamos a la audiencia tener los micrófonos apagados para una mejor experiencia. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al ingeniero Gilberto. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los participantes, asistentes a este Congreso Virtual de Energía. Como introducción al tema principal que vamos a ver en las próximas 2 horas, que es el gemelo digital y generación solar en el CEIN Sur. Como introducción, quiero aprovechar de mi experiencia de más de 40 años en los sistemas eléctricos del Perú y sobre todo relacionado con el sistema eléctrico interconectado nacional del Perú, que lleva las siglas CEIN. Con una descripción dentro de un contexto general para que ustedes puedan comprender la necesidad de analizar, optimizar, controlar y mejorar el sistema que actualmente distribuye la energía para todos los pueblos del Perú y para toda la industria. Entonces, les voy a dar una descripción general. El CEIN tiene una generación eléctrica. Todas las cifras que voy a mencionar son dentro de una tolerancia de más o menos 5%. La generación total del Perú, la demanda, es de 6.500 megavatios. Esta generación eléctrica tiene una matriz de combustible de la siguiente manera. Tiene 50% de la generación es hidroeléctricas, el 45% es gas natural, que proviene de la zona del Cusco, a través de los Andes, a través de un gasoducto, y 5% aproximadamente son energías renovables.
Actualmente es la composición. Es muy importante cuando se toca temas de energía, porque la matriz energética indica más o menos y establece el precio del megavatio hora en el país. Igualmente también está relacionada con la generación de los gases de invernadero y por eso la matriz debe ser monitoreada y planificada adecuadamente para poder cumplir con los objetivos de un sistema nacional de electricidad. De los 6.500 megavatios que se generan, el 45% de esa electricidad es usada por la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería. La minería informal realmente no tiene acceso a la red nacional. Entonces ellos usan sus propios generadores, usando petróleo, ¿no? De esa manera, la energía en el Perú es un indicativo, se puede usar como un índice de cómo está el desarrollo económico del país. Por supuesto, el sistema eléctrico tiene algunas características propias por el desarrollo que ha tenido en los últimos 50 años. La primera hidroeléctrica de digamos, de un tamaño apropiado para un país fue la hidroeléctrica del Mantaro. Estamos hablando de los años 1960, 1964, donde todo el diseño y construcción fue hecha por una empresa italiana, Iprelio. El proyecto fue presentado, y muchos de ustedes conocen, y especialmente sus profesores ahí en la universidad, fue don Antúnez de Mayolo, el ingeniero que propuso ese proyecto tan significativo para el desarrollo económico del país. Después tenemos otras hidroeléctricas, ¿no? Tenemos la de Carhuaquero en el norte, tenemos la de Machu Picchu en el sur, tenemos la de Sangabán de los años 90, etcétera, etcétera. Pero la hidroeléctrica, debido al precio de los combustibles, como mencionamos en la matriz, a partir del año 2004 aproximadamente, la matriz fue cambiando porque entró el gas natural de Camisea. Entonces, el interés que debemos de tener aquellos que están involucrados con el sistema eléctrico nacional es los precios del combustible, ¿no? Entonces, actualmente tengo entendido que el millón de BTUs de gas natural está alrededor de los $5. Se requieren 3.6 millones de BTU para generar 1 megavatio durante 1 hora, el cual le pone un precio aproximadamente 3.6 por 5, que serían como $18, $19, solamente en combustible. Si ustedes toman, por el otro lado, la electricidad, el agua generada, la electricidad generada por agua tiene otros precios que se le pone un valor que lo establece el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, que se llama el COES. Estas son las entidades que gobiernan de alguna manera los precios del agua, ¿no? El otro combustible que se usó mucho, y por ejemplo ahí tenemos un problema,
potencial que la reserva fría del país, la reserva fría, es generada por petróleo. Reserva fría en caso de que alguna de las plantas de generación eléctrica tenga una falla y deje de operar, entonces la generación tiene que ser cubierta por la generación fría. En este caso, las plantas actualmente son o usan el combustible de petróleo. Se requiere petróleo, $35 el barril, entonces multiplica 75 por 2.5 y le va a salir $180 el megavatio hora. Ya, esos son los términos que ustedes, como futuros profesionales en la Facultad de Mecánica e Ingeniería de la Universidad Nacional del Callao, deben estudiar realmente el sistema y el mercado eléctrico para tomar decisiones y la transmisión y la distribución de la energía eléctrica para el Perú. También la parte de los sistemas eléctricos interactúan con otros sistemas. Tomemos, por ejemplo, hace 50 años teníamos un recurso muy valioso, lo tenemos todavía, un recurso muy valioso, que es el carbón antracita que se encuentra en la cuenca de la Libertad, en lo que se le conoce como el yacimiento del Alto Chicama. Hace 50 años se trató de usar ese combustible, pero el problema ambiental, que es de carácter mundial, no ha permitido un desarrollo de ese recurso. Entonces ahí también tiene un problema, es un dilema social, económico, en que los futuros profesionales tienen que ver, ¿no? Si ustedes contemplan la contaminación generada por cápita de un peruano con otros de otros lugares más adelantados, van a ver de que hay una gran diferencia por cápita en cuanto a la generación de gases invernadero. Entonces, ¿valdría la pena explorar el combustible del carbón antracita para poder generar en una forma y dar aquellas localidades donde todavía no llega la electricidad, especialmente en los caseríos altoandinos, ¿no? Entonces, el contexto del mercado de la energía tiene que interactuar con otros sistemas, ¿no? En este caso con el sistema ambiental, ¿no? Pero también tenemos el económico, ¿no? El económico, por supuesto, es el primero. Si ustedes quieren seguir generando electricidad para poder suplir aquel desarrollo económico que pensamos y que necesitamos aquí en el Perú, tienen que ver, digamos, la cuestión de la inversión, ¿no? Una planta hidroeléctrica actualmente está más o menos en los 3 millones, 2 millones de dólares por megavatio, ¿no? La última hidroeléctrica que se hizo de 400 megavatios, aguas abajo del Mantaro, costó 1.500 millones de dólares por 400 megavatios. Ahí pueden ustedes tener
un ratio de cuánto cuesta una hidroeléctrica. Si ustedes instalan 1 megavatio, pero usando gas natural, le va a salir cerca de $1 millón. Entonces hay una gran diferencia en la inversión privada que se requiere. Entonces el aspecto económico de los sistemas eléctricos tiene que ser analizado en la profesión que ustedes están siguiendo, ¿no? Después, el sistema eléctrico también tiene que actuar con el sistema social, ¿no? En nuestra geografía hay una serie de cuencas donde hay caseríos de 200 familias, 50 familias, etcétera, donde no llega la electricidad. ¿Y por qué no llega? Porque la distribución está asignada a una empresa de distribución que fuera de Lima, esas empresas son del Estado peruano. ¿Ya? Pero no es rentable ni económico instalar subestaciones, líneas de transmisión para un consumo pues mínimo. 50 familias consumen una cantidad muy pequeña de energía eléctrica al mes. Inclusive tienen problemas para pagar el recibo de luz, porque no hay oficinas donde pagar y no hay bancos y no hay infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Entonces también el profesional de energía debe contemplar esos aspectos para que en un juego pueda planificar que la energía eléctrica llegue a todos los rincones del Perú. Creo que el otro punto que se tiene que actuar, especialmente en las universidades, es con el adelanto gigantesco que está teniendo los sistemas eléctricos. Un sistema tan complicado como el que va a venir en los próximos 10 años, cuando los carros eléctricos ya se vean por las calles, avenidas del Perú, entonces lo lógico que va a ocurrir, como ya se ve en otros países, es que todas las familias van a poner paneles solares, ¿no? Para que se carguen baterías durante el día y tienen otro juego de batería para salir a usar su vehículo eléctrico. Entonces, los problemas de confiabilidad del sistema eléctrico de distribución, los problemas de calidad de la energía, han obligado a aquellos países que ya van varios años adelante con el carro eléctrico a tener un código que le llaman el código de redes, que se llama el Grid Code. ¿Qué significa el Grid Code? ¿Qué contiene el Grid Code? El código de redes es una norma donde le menciona que el distribuidor de las redes tiene que cumplir con ciertos conceptos técnicos, ya sea de protección, de seguridad, de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la capacitación de ustedes debe ser continua, porque la tecnología está avanzando en forma gigantesca y muy rápido. Bueno, voy a quizás unas palabras finales de agradecimiento al comité de organización de este primer Congreso Virtual de la Energía, a las futuras ingenieras, a Dalia de la Cruz, a Anita Cox, actualmente la moderadora, porque creo que este tipo de eventos va a clarificar ciertos
a clarificar y ayudar a resolver ciertos problemas que actualmente hemos visto en nuestro país. Muchas gracias a los organizadores. Sí, muy bien, gracias a usted, ingeniero Gilberto Luis, con los conocimientos que nos ha dado y aparte de los datos que tal vez muchos de nosotros no sabíamos y ahora sabemos cómo podríamos utilizarlo para mejorar de repente la matriz energética del Perú. Damos pase al ingeniero Yilmaz Luis. Muchas gracias, Anita. Ingeniero Gilberto Luis, muchas gracias por la presentación de la visión de cómo está el sistema eléctrico nacional y la historia de cómo ha evolucionado en los últimos años. Yo creo que es muy importante el tema que menciona el ingeniero Gilberto, de que como futuros profesionales ustedes tienen que tener una visión muy completa de lo que es energía renovable. El ingeniero mencionó, hay temas económicos, hay temas sociales, hay temas ambientales, hay temas técnicos. Y hoy día, en este webinario, yo voy a enfocarme en la parte técnica, que es el gemelo digital, y después tenemos la oportunidad de que la ingeniera Larissa Luis, que trabaja en el Banco Mundial, nos va a dar la parte de la visión social, ambiental y económica de cómo se hacen las inversiones en ese tipo de proyectos. Porque al final la meta es que ustedes como ingenieros tengan una visión global cuando están hablando de energía renovable, ¿no? Entonces mi enfoque va a ser en el gemelo digital. ETAP es el software que usamos. Es un software que viene de California, ya tiene más de 35 años en el mercado, y es un software que se ha enfocado en análisis de sistemas de potencia en los primeros años, y en los últimos 15 años se ha enfocado en lo que es no solamente el análisis, sino también la operación y la optimización de sistemas eléctricos, incluyendo sistemas de energía renovable. Entonces, voy a hablar yo de dos desafíos. El primer desafío que voy a hablar es el desafío para el sistema eléctrico cuando conectamos energía renovable. Estamos hablando de sistemas eólicos, sistemas fotovoltaicos, microhidroeléctricas. Como mencionó el ingeniero Gilberto, en un futuro muy cercano, la mayoría de gente va a tener baterías en sus propias casas que en un momento van a estar cargando energía del sistema y en otro momento van a estar inyectando al sistema. Entonces, hay un problema muy complejo de estabilidad del sistema eléctrico cuando estamos hablando de energías renovables. Aquí podemos ver en la parte izquierda, tenemos las diferentes fuentes de generación. Tenemos después almacenamiento de energía, ¿no? Los grandes bancos de baterías que se están construyendo. Tenemos el CEIN, que es donde está la matriz energética que comentó el ingeniero Luis, donde ya se tiene generación a gas, generación hidráulica de las grandes centrales hidroeléctricas que tiene el país. Y después tienes el consumidor. Pero lo que se tiene que entender es que todos estos sistemas son muy dinámicos desde el punto de vista eléctrico. Es un sistema que está en constante variación y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, es crítico para la estabilidad del sistema tener una forma de controlar esta generación de energía renovable. Y de ahí viene lo que menciona el ingeniero Luis del conocido Grid Code, que ya se ha desarrollado en varios países y en nuestro país está en proceso de elaboración. Aquí podemos ver en el lado izquierdo tenemos megavatios de generación y en el eje tenemos de 0 a 24 horas, o sea, un día. Podemos ver en blanco que está la generación eólica, que es variante,
Tenemos la generación solar, que está en amarillo, que solamente genera durante tiempos de sol. Después tenemos la generación que viene del SEIN, ¿no? Y como pueden ver, es una generación muy variable. Al igual que el consumo es variable. Cuando las personas se levantan en la mañana y todo el mundo se está bañando, la termo está prendida, están preparando su comida, hay un consumo mayor de energía. Después entran las industrias, hay otro consumo, después viene una pequeña bajada durante el día, después viene otro pico entre las 6 y las 8:30, 9 de la noche. Entonces es un consumo muy, muy variable, ya existente. Y si aparte de eso le ponemos una generación variable, como es, por ejemplo, la eólica, que depende mucho de las oscilaciones en la velocidad del viento, o la fotovoltaica, que depende mucho del sol, de las nubes, y aparte del tipo de generación eléctrica que te dan estos equipos, se puede crear una inestabilidad en el sistema eléctrico. Entonces, ese es el primer desafío. ¿Cómo podemos nosotros solucionar ese problema de estabilidad? Y lo vamos a ver con el gemelo digital. Un poco un concepto básico, solamente me imagino que ustedes ya han tomado este curso en generación eólica, tal vez en nuestras presentaciones ya lo han visto, solamente para recordarles el tema de la variación en cuanto a la generación eólica. Esa es la fórmula básica, el concepto básico que se utiliza para la generación de energía eólica, ¿no? Tienes la potencia del viento y como pueden ver aquí en esta fórmula, tienes dos puntos muy importantes. Uno es el CP, que es el coeficiente de potencia, y otro es la velocidad del viento, que es al cuadrado. Y tienes el área de trabajo de la turbina, que es el área que te está cubriendo la turbina eólica. El coeficiente de potencia, basado en el criterio de Betz, está aproximadamente entre 58 y 60%. Si ustedes ven, las empresas en los últimos años han desarrollado cada vez equipos cada vez más grandes que cubren mayor área. Han desarrollado equipos más eficientes, como pueden ver aquí, tienes eficiencia aerodinámica de la cuchilla, tienes eficiencia mecánica, eficiencia eléctrica. Se ha ido trabajando siempre la parte técnica para aumentar la eficiencia y aumentar el tamaño, el área, para poder aumentar la potencia que uno genera con una turbina eólica. Sin embargo, lo que no podemos realmente cambiar es la velocidad del viento. Se puede escoger dónde se va a instalar, lógicamente, una central eólica, pero hay una variación del viento. El viento no siempre es constante. Entonces, como ustedes pueden ver en este gráfico, la variación del viento, como es al cuadrado en la fórmula que les enseñé, la variación del viento genera una variación muy fuerte en la generación de potencia, lo cual hace que la generación de un parque eólico no sea constante hacia el SEIN, al igual que es, por ejemplo, una turbina de gas o una central hidroeléctrica de gran magnitud. No hay una generación constante durante el día. Igualmente sucede con el sistema fotovoltaico. Entonces, esta variación es la que es necesario atacar y mejorar con un gemelo digital. Y lo vamos a ver cómo lo hacemos. El segundo desafío que vamos a ver es el desafío del empresario. Cuando uno va a invertir, pasó por todo lo que va a explicar la ingeniera Larissa Lui, todo el tema de aprobación social, ambiental, económica, y está listo el empresario para invertir.
En nuestro país tenemos un sistema que lo maneja el COES y es un sistema de estudios de preoperatividad y estudios de operatividad. La idea es hacer un sinnúmero de estudios para poder determinar el impacto que va a tener mi planta de generación o mi carga o mi línea de transmisión, el impacto que va a tener en el sistema interconectado nacional. Estos estudios pueden tomar 2 años por la magnitud y la cantidad de estudios y escenarios que se tienen que hacer. Entonces, imagínense cuando estemos colocando masivamente paneles solares en nuestras casas, inyectando al sistema eléctrico, cuando estemos colocando, hay ahora generadores eólicos de 1 kilovatio, 2 kilovatios que se pueden poner en las casas. Cuando tengamos ese tipo de cambio drástico y constante de generación eólica y fotovoltaica, un sistema que toma 2 años para probar la entrada o salida no va a funcionar. No es factible poder trabajar con un sistema así. Y el empresario no puede estar 2 años esperando la aprobación de la conexión a su sistema eléctrico, porque el empresario ya hizo el préstamo y necesita recuperar su inversión, ¿no? Entonces, ese es el segundo desafío, es la cantidad de estudios y análisis que se tiene que hacer cuando un sistema está variando constantemente. Entonces, basado en eso, esos son la cantidad de estudios que hay que hacer, pero basado en eso es donde se crea el concepto de un gemelo digital. El gemelo digital tiene 3 componentes. Aquí está en verde, rojo y azul. En la parte verde está el modelamiento, la simulación y el análisis. Aquí es donde se usa softwares complejos para poder modelar tu sistema eléctrico. Se modela todo el sistema y se hace simulaciones, estudios de flujo de potencia, estudios de cortocircuito, de estabilidad transitoria, un sinnúmero de estudios bajo diferentes escenarios. Esto es lo que ahora está tomando, como les dije, a veces toma 1 o 2 años hacer un estudio de operatividad y un estudio de preoperatividad. Pero después, el gemelo digital, una vez que yo ya tengo mi sistema modelado en la parte verde y ya tengo los algoritmos con inteligencia artificial para hacer los cálculos, viene el segundo punto de que mi sistema está variando constantemente. Cada vez están entrando nuevas cargas. Entonces yo no puedo hacer un estudio que sea estático, que lo hice en el año 2021, en mayo de 2021, pero en diciembre de 2021 el sistema ya cambió, ya varió. Entonces no puede ser un sistema estático. Tiene que haber un sistema que se va adaptando en tiempo real. Y ahí viene la parte que hablamos, la parte roja del gemelo digital, donde ya tenemos un modelo, un gemelo digital, y de ahí lo conectamos en tiempo real a mediciones que estamos tomando de las instalaciones en el campo. Estamos tomando mediciones eléctricas, estamos midiendo cuánto están generando esas turbinas eólicas, cuánto están generando el CEIN, cuánto está generando los sistemas fotovoltaicos y cuánto se está consumiendo. Y basado en esa data que está ingresando constantemente, tenemos los algoritmos para que el gemelo digital pueda irse ajustando y pueda ir determinando qué sistema es más estable en ese momento para que inyecte energía al sistema eléctrico. Y después viene la parte azul, porque una vez que tenemos el gemelo digital modelado, tenemos la data que viene en tiempo real, ya podemos usar algoritmos para optimizar y automatizar nuestro sistema eléctrico.
Es el futuro cercano que ya tenemos. Varios países en Norteamérica y en Europa ya están trabajando en tener un sistema de energía totalmente automatizado y optimizado, pero no optimizado en ese momento, en un momento, en un tiempo, sino que se va optimizando mientras va cambiando la demanda y la cantidad de energía que vamos generando. Entonces, ese es el concepto de tener un gemelo digital y la potencia que nos da para poder manejar lo que se viene con las energías renovables. Un ejemplo simple de un sistema eólico, ¿no? Tenemos un sistema eólico, una planta de generación eólica, 100 megavatios. Normalmente se tiene un transformador que cambia el voltaje de 600 voltios al voltaje de la red de distribución, en este caso, en este ejemplo, es 34.5 kilovoltios. Tenemos los cables colectores y después tenemos otro transformador que conecta de 34.5 kilovoltios de distribución al CEIN en 220 o 500 kilovoltios, ¿no? Es un sistema típico de una planta, ya sea eólica. En una planta fotovoltaica el concepto es lo mismo, lo único que se genera en DC, en corriente continua, y se tiene que usar inversores para cambiar de corriente continua a corriente alterna. Pero el concepto es el mismo. Entonces, cuando se tiene una planta simple, como ese diagrama, es muy fácil modelarlo con diferentes softwares que hay en el mercado, ¿no? Se modela la turbina eólica y tu transformador, tu cable, tu otro transformador y te conectas al CEIN. El problema viene cuando, y aquí voy a pasar al software. El problema viene cuando yo tengo un sistema mucho más complejo, donde no solamente tengo una planta eólica, como podemos ver aquí en el lado derecho, tenemos no solamente una planta eólica, sino que tenemos también una planta fotovoltaica y tenemos un CEIN, un sistema interconectado nacional. Imagínense que tenemos un momento donde hay nubes, hay menos generación fotovoltaica y al mismo tiempo el viento, la velocidad del viento cambia, entonces la generación eólica no es constante. Entonces tengo un sistema extremadamente dinámico. Al hacer un gemelo digital, como podemos ver aquí, yo puedo ir, por ejemplo, a esta generación fotovoltaica y yo puedo diseñar, usando este software, yo puedo diseñar los diferentes modelos para simular, crear un gemelo digital en el software. Yo puedo tomar diferentes modelos que ya están estandarizados en la industria, ¿no? Tienes modelos que le llaman el tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y todo esto ya está estandarizado en un software y yo puedo simular mi generación eólica. Igualmente, yo puedo venir acá y generar mi simulación fotovoltaica, ¿no? Yo puedo usar las bibliotecas para usar los diferentes fabricantes que hay de paneles solares. Yo puedo también hacer el cálculo de la irradiación, ¿no? Cuánto puedo generar con ese panel solar. Entonces, los softwares se han vuelto cada vez más precisos. Puedo tener los inversores, que cambia de corriente continua a corriente alterna. Entonces, los softwares se han vuelto cada vez más
precisos, más exactos, para poder simular un gemelo digital de mi sistema eléctrico. Acá voy a mostrarles un ejemplo. El ejemplo que voy a mostrarles, ya lo tengo aquí preparado, es donde yo voy a simular que durante el día yo estoy generando electricidad, pero hay momentos durante el día, hay momentos donde yo tengo nubes que pasan por donde está mi generación fotovoltaica, en este ejemplo. Tengo nubes donde hay un 20% de cobertura de nubes en el área donde estoy. Y esa información se puede conseguir, ¿no? Promedios del CENAMI, en el caso del Perú, se puede conseguir esa información. Entonces, lo que voy a hacer es, para mostrarles un ejemplo, voy a hacer un flujo de potencia donde quiero ver cómo se va a comportar mi sistema eléctrico cuando tengo estos eventos de nubes. Entonces, como pueden ver aquí, el software me da los resultados, pero más fácil es verlo gráficamente. Entonces me voy a ir al gráfico. Y aquí les estoy mostrando cómo se comporta el voltaje, ¿okay? 100% del nominal, cómo se comporta en voltaje dependiendo de cuántas variaciones hay en las nubes. ¿Okay? Ustedes pueden ver que no es un sistema estable, no es un sistema constante. Igualmente, se puede hacer con los softwares de simulación, se puede simular con los cambios de viento. ¿Cuánto estoy generando con el cambio, con mi generación eólica cuando la velocidad del viento cambia? Entonces, eso se puede hacer con los softwares ahora más complejos. Y lo que ha sacado ETAP ha sacado unos algoritmos donde uno puede ingresar el famoso grid code, el código de redes que habló el ingeniero Gilberto Luis, y tomando ese grid code yo puedo automatizar todos mis estudios porque ya tengo un gemelo digital. Y el software automáticamente me va a hacer 1000, 2000 escenarios y me lo va a comparar con mi código de redes. Esto va a permitir que esos estudios, como el EPO y el EO, que pueden tomar meses y a veces años, lo podemos hacer en semanas, porque ya se tienen los algoritmos donde se puede automatizar los estudios de flujo de potencia, cortocircuito, estabilidad transitoria, estabilidad de voltaje, etc. Entonces, aquí es como con estos softwares ahora con estos gemelos digitales podemos solucionar el desafío desde el punto de vista técnico-económico que tiene el empresario, que es el tiempo que le toma desde que pone su inversión hasta que tiene la aprobación para generar. Volviendo aquí, solo mostrarles de que aparte de lo que les he mostrado en el software con los estudios de flujo de potencia, se puede hacer estudios de cortocircuito, estudios de protecciones, se pueden hacer estudios de arco eléctrico, se pueden hacer un sinnúmero de estudios, hasta son como 60 estudios que se pueden hacer, ¿no? Estudios de las mallas a tierra. Entonces, el gemelo digital con el código de redes me permite acelerar el tiempo de aprobación y permite al empresario que va a invertir poder empezar a recuperar sus costos en un tiempo más corto. Pero después volvamos al primer desafío. Ese es el segundo desafío con el código de redes y el gemelo digital. Pero ¿se acuerdan el primer desafío que hablábamos, que era la estabilidad del sistema eléctrico?
¿Qué puedo hacer yo cuando tengo generación de energía renovable que es variable? Tengo el almacenamiento de energía, lo que ya se viene, donde vamos a tener nuestros propios bancos de baterías en nuestras casas con nuestros autos eléctricos, y después tienes un CEIN que es más constante y tienes un consumidor de energía que varía. ¿Cómo controlas todos estos sistemas para que tengas una estabilidad en tu sistema eléctrico en el país? Y aquí es donde pasamos del modelamiento, la parte verde del gemelo digital, ¿no? La parte verde que habíamos visto en gemelo digital, aquí ya pasamos a la operación y la optimización, porque ya tenemos un gemelo. Entonces, la segunda potencia del gemelo digital es que una vez que yo he generado, en este caso, en el software ETA, he desarrollado mi gemelo digital, he hecho todos mis estudios, yo puedo conectar este gemelo digital, yo lo puedo conectar a un sistema, ya sea un sistema SCADA, un sistema de adquisición de datos, donde me va a llegar la información en tiempo real. Cuando me está llegando la información en tiempo real, con los algoritmos que se han desarrollado en este caso con el software ETAP, se puede modelar dinámicamente cómo va cambiando el comportamiento del sistema eléctrico. Y se puede, ya sea darle señales a los operadores del COES o los operadores de las propias empresas eléctricas para que hagan ajustes o cambios, o también ya se puede automáticamente hacer esos cambios y que estos sistemas que controlan las redes puedan optimizar el sistema eléctrico y minimizar la inestabilidad del CEIN. Entonces, pero la base de todo esto es tener un gemelo digital, porque sin el gemelo digital no podemos hacer ningún cálculo y ninguna optimización de nuestro sistema eléctrico. Ese es un pequeño diagrama de bloques de un ejemplo que ya se ha hecho con generación eólica en alta mar. Se tiene, este es en Europa, en la parte del Mar del Norte, en Noruega, donde tienes generación eólica que está en alta mar, y todos esos datos están llegando por medio de un sistema SCADA de adquisición de datos, y ya se tiene un gemelo digital que se desarrolló en ETAP, se tiene un gemelo digital, llega la data, y basado en los algoritmos que está calculando el gemelo digital, se puede tomar decisiones de cómo mantener el sistema eléctrico estable. Entonces ya hay ejemplos en otras partes del mundo donde se está usando el concepto de un gemelo digital para estabilizar y optimizar mi sistema eléctrico cuando tengo un alto contenido de energías renovables. En países en Europa ya se está hablando de más del 40-50% de la matriz energética con energías renovables. Para terminar, en resumen, como hemos visto desde el punto de vista técnico, los desafíos son para la estabilidad del sistema eléctrico y desafíos para el empresario por el tiempo que toma hacer toda esta cantidad y magnitud de estudios que nos pide actualmente el sistema interconectado nacional. Pero el gemelo digital nos da las herramientas que necesitamos, uno, para poder mejorar la estabilidad en el sistema eléctrico, teniendo un sistema en tiempo real que va monitoreando y ajustando la operación del sistema. Y después tenemos, al tener un gemelo digital y compararlo con el código de redes, se puede automatizar esta cantidad de estudios que se piden actualmente.
Y lo más importante es que esos estudios se van actualizando mientras el sistema está cambiando. Entonces, son estudios que van a ser más válidos a los que actualmente se hace, porque el sistema varía, ¿no? El sistema interconectado varía. Y mientras más energía renovable se instale en el Perú, más dinámico va a ser nuestro sistema interconectado. El gemelo digital tiene que ser dinámico, ¿no? Y tiene que mantenerse constantemente actualizado con información en tiempo real. Entonces, en resumen, el concepto de un gemelo digital es ir desde el diseño a la operación, al mantenimiento y después a la optimización de mi sistema eléctrico cuando tengo la gran cantidad de energía renovable que estamos esperando que se instale en el Perú. Con eso, muchas gracias y creo que después vamos a ver las preguntas. No. Muchas gracias, ingeniero Gilmar Luy, por la exposición acerca del gemelo digital y acerca de los beneficios que tiene acerca del empresario, que les permite recuperar su inversión en menos tiempo y aparte que nos da estabilidad. Con ello pasamos a la ingeniera Larisa Luis Vázquez, que va a continuar con este taller. Adelante, ingeniera. Muchas gracias, Anita, y muchas gracias al ingeniero Gilberto y al ingeniero Gilmas por la introducción y los detalles de la parte técnica para aumentar la complejidad de energías renovables. Por favor, ¿pueden hacer mute porque estoy escuchando eco? Sí, gracias. Como decía, para aumentar o añadir a la complejidad, la parte técnica, la complejidad de la parte de financiación, yo voy a hablar sobre los aspectos ambientales y sociales en algunos de los proyectos que el Banco Mundial financia. Y una de las cosas que quería de repente empezar es que la transición energética a energías renovables es un hecho en los países del primer mundo y son también objetivos para países en vías de desarrollo. Y para eso hay bancos de desarrollo como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano, como diferentes bancos regionales que dan financiamiento a proyectos de energía renovable para ayudar a los países a hacer la transición energética y poder también cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, quería empezar dando una visión de qué cosa es la Sociedad Financiera Internacional. De repente, muchos de ustedes conocerán al Banco Mundial como grupo, pero no a la Sociedad Financiera Internacional. Yo trabajo en la Sociedad Financiera Internacional hace 16 años. Estoy basada en Washington, D.C. ahora. Estuve en París muchos años. Y la Sociedad Financiera Internacional es la parte del Banco Mundial que se encarga de financiar proyectos del sector privado. Nuestros clientes son solamente clientes del sector privado. El Banco Mundial, al que se conoce como el Banco Mundial, normalmente financian gobierno a gobierno. Los clientes del Banco Mundial son los gobiernos, son los países de gobierno. Nosotros, el Banco Mundial la Sociedad Financiera Internacional fue fundada en 1956. Somos los dueños del banco, de la Sociedad Financiera Internacional, son los 185 miembros del Banco Mundial. Dentro de ellos está también Perú. Y tenemos presencia local en 94 países. Tenemos presencia en Perú y en muchos otros países de América Latina. Y como dije al principio, damos financiamiento al sector privado, ¿no? En este caso, si hay una compañía privada que
tiene un proyecto de energía renovable, muy probablemente se acercarán a la Sociedad Financiera Internacional a pedir inversión. Tenemos muchos pedidos de inversión, especialmente en el ámbito de energía solar, de energía eólica y de hidroeléctricas. Más o menos nuestras inversiones son de 57 billones en más de 2.000 proyectos. Anualmente tenemos alrededor de 20 a 25 billones anuales que damos a diferentes proyectos. Y uno de los pilares del mandato de la Sociedad Financiera Internacional es que los proyectos sean desarrollados e implementados de una manera sostenible. En ese ámbito tenemos normas de desempeño que son políticas y guías ambientales y sociales que son adoptadas por el mercado. O sea, todos nuestros proyectos tienen que ser, por supuesto, técnicamente viables. Eso es lo primero, técnicamente viables, económicamente viables, y luego también tienen que cumplir con políticas y guías ambientales y sociales. Con respecto a la Sociedad Financiera Internacional, trabajamos en diferentes sectores, en agricultura, trabajamos en manufactura, pero el 50% de nuestra financiación es en el sector energético, porque sabemos que la transición energética solamente se puede hacer cuando bancos como el Banco Mundial está presente, porque como explicó el ingeniero Yilmaz y el ingeniero Gilberto al principio, muchas veces son muy complejos, muchas veces para recuperar la inversión son muchos años de inversión previa. Entonces, en muchos casos se necesitan inversión de bancos como el Banco Mundial o bancos de desarrollo regionales. Aquí en la presentación ven en los últimos 5 años nuestro portafolio de proyectos ha empezado a, diremos, cambiar de los normales extractivos como petróleo, gas, hacia hidroeléctricas, solar y eólicas. O sea, la transición está sucediendo. Es muy probable que dentro de repente 5 y 10 años hayan ciertos proyectos que no podamos, como Banco Mundial, no podamos financiar. Nuestro objetivo será mucho la transición energética y significativamente va a ser hidroeléctrica, solar, eólica y todo lo que va alrededor, que fue lo que el ingeniero Yilmaz también mencionó. Quería explicarles más o menos cómo trabajamos. Somos un banco, pero somos un banco de desarrollo. Entonces, como mencioné al principio, necesitamos evaluar proyectos, no solamente la parte técnica, la parte financiera, pero también de la parte de los impactos positivos y negativos al medio ambiente y a las comunidades, en el aspecto social. Una de las cosas especialmente en energía, nuestros objetivos son los proyectos, como dije, de hidroeléctrica, eólica y solares, pero también invertimos muchos en bonos verdes y en inversiones, lo que llamamos inversiones verdes. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos evaluando, por ejemplo, proyectos, cuáles son las medidas de mitigación que tendrían esos proyectos y cuál es la secuestración, por ejemplo, de carbono. Entonces, son ciertos indicadores que nos ayudan a nombrar algunos de los proyectos como inversiones verdes. Nuestras inversiones en este tipo de proyectos son alrededor de 8 billones y son más o menos por el momento 200 proyectos y año a año se van aumentando. Como mencioné al principio, el objetivo del banco es ayudar a los países
a llegar a los objetivos del Acuerdo de París, que es la transición energética. Básicamente, año a año hay ciertos objetivos por país. Somos el único banco de desarrollo que cuenta con más de 100 especialistas en sostenibilidad. Mayormente son ingenieros, la mayoría son ingenieros de todas las diferentes especialidades, ingenieros químicos, mecánicos, ingenieros. Yo soy ingenieros industriales. Entonces, la mayoría de los especialistas vienen de la rama de las ingenierías, pero nos hemos especializado en sostenibilidad específicamente. Somos también el líder global en manejo de riesgos ambientales y sociales en el sector privado. Como mencioné al principio, el banco, la Sociedad Financiera Internacional tiene normas de desempeño ambientales y sociales. Normalmente, diríamos, viene un cliente, el sector privado, que tiene una idea de, por ejemplo, hacer, no sé, un parque solar en Perú, en una zona adecuada en Perú. Tiene un proyecto, viene a la Sociedad Financiera Internacional con el proyecto, con la idea, y la IFC le dice, bueno, ok, perfecto, vamos a analizar el proyecto, vamos a hacer la debida diligencia del proyecto, analizando todos los diferentes componentes, la parte técnica, la parte financiera y luego también la parte ambiental y social. Entonces, un ingeniero ambiental o un ingeniero ambiental y un especialista social serán parte del equipo para hacer la debida diligencia y se analiza el proyecto y se dice, ok, este proyecto va a poder cumplir con las normas, sí o no, y si no puede cumplir con las normas, se hace lo que se dice un plan de acción. Y ese plan de acción es parte del acuerdo económico con el cliente y se ponen objetivos específicos con fechas determinadas para el cumplimiento. Eso es más o menos diremos, la etapa de financiamiento de un proyecto y podemos, si gente tiene preguntas más detalladas, puedo responderlas, pero en marco general, ese es como más o menos el proyecto es aprobado en la Sociedad Financiera Internacional. Quería mencionarles cómo la parte ambiental y social ha evolucionado en el Grupo Banco Mundial a través de los años. En los 90s estábamos muy focalizados en lo que hacía el Banco Mundial. Todavía la Sociedad Financiera Internacional era muy pequeña y utilizamos las salvaguardas del Banco Mundial. A partir del año 2000-2003 empezamos la Sociedad Financiera Internacional a tener nuestras propias políticas, que son las normas de desempeño del IFC, y también tenemos una cantidad de guías que son guías sectoriales y guías temáticas, y toda esta información se puede acceder a través de la red. Quería, como les explicaba, el cliente, en nuestro cliente, que es el sector privado, tiene que cumplir estas normas ambientales y sociales y también tiene que cumplir con las guías del Banco Mundial sobre medio ambiente, seguridad y salud. Estas guías son guías que muchos consultores utilizan y muchas compañías utilizan y son accesibles también a través de la red. Están en varios idiomas, están también traducidas al español. Todo eso está traducido en español y son accesibles a través de la red. Las normas de desempeño son 8 normas de desempeño, que son las normas que todo cliente que quiera acceder a un préstamo del IFC tiene que cumplir. La primera es acerca de identificación y manejo de riesgos. La segunda
está detallada sobre la parte laboral y las condiciones de trabajo. Y luego voy a explicar 3 ejemplos de 3 proyectos y voy a hacer ¿cómo se dice en español? Los links con las normas de desempeño. La tercera norma de desempeño es sobre la eficiencia de los recursos y la prevención de la polución. El cuarto es los impactos a las comunidades en relación a salud y seguridad. El número 5 es más la parte social, que es el impacto debido a la adquisición de tierras y el reasentamiento involuntario de ciertas comunidades. El número 6 es acerca de biodiversidad y impacto a biodiversidad y específicamente en algunos casos como en los proyectos de eólicos son el impacto a las aves migratorias. En el número 7 son el impacto en comunidades indígenas y el 8 es relacionado a la herencia cultural. Entonces, esos son las 8 normas de desempeño que todo cliente del IFC tiene que cumplir, sea para cualquier tipo de sector. Y especialmente en el sector, en el sector de energía, les mostraré algunos proyectos. Antes de eso, disculpen, estas son las guías las guías ambientales de seguridad y salud. Están, como dije, en la página web del banco y están traducidas a 6 idiomas, uno de ellos el español. Son normas muy bien hechas. Yo les aconsejaría que si la pueden leer, hay una sobre eólicas, hay una sobre hidroeléctricas. Son normas que han sido hechas por ingenieros, para ingenieros, y dan datos muy importantes que al menos nosotros tomamos en cuenta al momento de desarrollar e invertir en proyectos. Los proyectos, como les dije, les voy a mostrar 3 proyectos. No son en América Latina, pero quería darles una visión de algunos de los proyectos más grandes que hemos hecho. El primero es un parque eólico en Pakistán. Es un parque eólico pero eran 6 proyectos distintos con 6, diríamos, compañías, subcontratistas distintos porque era tan grande. Eran más de 300 megawatts. Hubo mucha dificultad por 2 razones. La primera era que al momento que se hizo el estudio de impacto ambiental, nos dimos cuenta que justo estaba el lugar donde se propuso el parque eólico, estaba justo en una ruta migratoria de un ave muy preciada en India. Es una zona que está muy en la frontera con India, en una zona que se llama Rajasthan, y había un pájaro que los últimos 200 espécimes en el mundo están justo en la zona, y era la zona en la que iba a pasar. En ese momento, todo el mundo dijo, ¿ahora qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a poder mitigar el riesgo del impacto de estas torres en una especie que está casi en vías de extinción? Lo que se hizo fue, se tuvo que cambiar el diseño, se tuvo que cambiar la zona en la que se pensaba que se podía hacer el proyecto. Se tuvo que hacer un cambio de diseño porque si no el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo no iban a poder financiar este tipo de proyectos. Entonces, a pesar de ser un proyecto de energía renovable, un proyecto que iba a traer
30% que iba a ayudar a Pakistán a mejorar la transición energética, tuvimos que hacer muchos cambios, convencer al cliente que si querían el apoyo del banco, necesitaban hacer algunos cambios en la parte del diseño. Entonces, como dijo el ingeniero Yilmaz al principio, una parte es la parte técnica, una parte es la parte financiera, pero hay aspectos sociales y ambientales que también deben de considerar al momento, especialmente si son proyectos que requieren financiamiento externo o financiamiento de bancos de desarrollo o de otros tipos de banco. Nuestras normas de desempeño también las utilizan otros bancos que se llaman los bancos de Ecuador, de Equator Banks, que también son como 80 bancos comerciales que también utilizan nuestras normas de desempeño para el financiamiento de proyectos grandes. Entonces son cosas que deberían de tenerse en cuenta. El siguiente proyecto es un proyecto enorme en Egipto. Es un proyecto fotovoltaico. Realmente son 13 proyectos en un parque enorme. Es el más grande, es el parque solar más grande del mundo. Durante la construcción se utilizaron 5,000 personas para la construcción y está ayudando a Egipto a poder demostrar que va a tener una reducción de más de 500,000 toneladas de gases de efecto invernadero anuales. Eso les va a ayudar también a poder llegar a los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, este proyecto, ¿cuál fue el problema de este proyecto? Uno diría, no hay ningún problema, es solar, es energía renovable, tenemos el financiamiento, todo el mundo está de acuerdo, va a ayudar a Egipto en la transición energética. El problema fue la parte laboral. La parte laboral no se manejó de manera adecuada. Habían 5,000 personas en un momento, en el pico de la construcción, habían 5,000 personas que eran manejadas por diferentes contratistas, subcontratistas, y hubieron casos, no dos casos, sino hubieron casos de lo que se podría decir trabajo forzado y también casos de violencia de género. Entonces, inmediatamente todo se paró, tuvimos que ir, hicimos una investigación. Yo tuve que también viajar, estuve ahí, tuvimos que discutir con los contratistas, los subcontratistas. Entonces, algo que tenía un beneficio, diríamos, muy bueno en términos de la transición energética para el país, también era un proyecto el más grande en solar en el mundo, tuvo ese, diríamos, impacto negativo que al final se pudo manejar, pero fueron cosas que no se tomaron en cuenta al principio del diseño del proyecto. El riesgo del manejo de 5,000 personas en el pico de construcción no se había tomado en cuenta y no se tomó en cuenta tampoco en el estudio de impacto ambiental y social al principio del diseño del proyecto. Ese es el de la parte solar. Luego, este es un proyecto de una hidroeléctrica en Camerún, 420 megawatts. Lo llaman Runoff River porque ¿cómo se llama? El muro es de 15 metros máximo, no son esos grandes, diríamos, grandes hidroeléctricas en términos de impacto, y por eso se llama Runoff River. Pero va a costar, todavía está en construcción, va a costar más de $1 billón de dólares. En este proyecto también estamos muchísimos financieros, no solamente el Banco Mundial, están todos los bancos regionales, el Banco Africano, está el Banco Asiático, hay muchos bancos de desarrollo
regionales. Lo está desarrollando el IFC y EDF, que es la compañía de electricidad de Francia, y también el gobierno de Camerún. Este tipo de proyectos normalmente tiene que ser lo que se llama público y privado. Tiene que ser un joint venture entre el sector público y el sector privado. Igual en los otros dos que les enseñé, en la parte eólica y en la parte de solar. Son proyectos tan grandes que se necesita también al sector público. ¿Cuál fue el problema de este proyecto? Muchísimos. El primero fue el impacto a la biodiversidad. Hidroeléctricas siempre va a cambiar, una hidroeléctrica va a cambiar el cauce del río y va a tener un impacto negativo. Eso va a ocurrir siempre. Lo que pasó fue que al momento que se hizo el estudio de impacto ambiental, se encontró una planta acuática, que también era una planta que no se había encontrado nunca en ningún lugar, solamente había en ese río. Entonces tuvimos que trabajar con el cliente para hacer un programa de lo que se llama manejo de biodiversidad para ver cómo podíamos salvar a esta plantita. Entonces, como un proyecto tan grande, un proyecto tan importante para el país, se puede, diríamos, no parar, pero se hizo más lento por cuestiones ambientales y sociales, especialmente cuando se requiere, como dije al principio, inversión de bancos de desarrollo. El segundo problema que apareció después, que fue en la parte, al momento que se empezó la construcción, fue el reasentamiento de gente. El reasentamiento, ¿por qué? Porque se ve inundar una parte una parte de tierras. Entonces era el reasentamiento de aproximadamente 300 personas. Parece poco, pero el problema social que se creó y las noticias negativas por un mal manejo de un reasentamiento fueron enormes. Entonces también en este caso el Banco Mundial mandó a gente a tratar de ayudar al cliente, que era el sector privado, a solucionar el problema, conversar con la gente que había sido afectada y ver cómo se podían reasentar a un lugar más apropiado. Entonces, el reasentamiento de gente siempre es un problema, especialmente en este tipo de proyectos de hidroeléctricas. El tercer problema que hubo, que es muy parecido al que hubo en el proyecto solar en Egipto, fue el manejo de las condiciones laborales en el pico de la construcción. Se habían calculado 1.500 personas. La realidad es que fue el doble. Actualmente hay 3.000 personas en el campo, estamos ahora en el pico de la construcción, y hay problemas de presión en los servicios sociales, en alojamiento, en acceso a restaurantes, acceso ¿cómo se llama? También a servicios de salud. Entonces, la presión que nosotros habíamos calculado en 1.500 personas, ahora son 3.000 personas. Entonces, tenemos un montón de quejas actualmente que estamos tratando de manejar con el cliente, con el gobierno, para poder encontrar una alternativa. Entonces, solamente quería poner estos 3 proyectos para darles una idea de la complejidad, que solamente no es la parte, ustedes como futuros ingenieros en energía y que van a ayudar a la transición energética en Perú, que tengan también en cuenta que una parte es la parte técnica, una parte es la parte financiera, pero hay ciertos aspectos ambientales y sociales que, si ustedes no son los expertos, al menos deberían de tener idea que existen
y que seguramente que muchos de estos proyectos, que son proyectos que van a ser financiados por entidades internacionales, van a ser requerimientos al momento que ustedes sean, por ejemplo, managers de algún proyecto similar a los que he presentado. Entonces, era solamente para darles una idea de cómo trabaja el Banco Mundial para financiar este tipo de proyectos y la importancia que le damos a la parte ambiental y social. Entonces, Anita, regreso a ti y muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Larissa Luy, por la ponencia del día de hoy. Ha estado muy interesante, tanto como usted recalcó, una cosa es saber la parte técnica y otra cosa es saber la parte financiera, la parte legal que se necesita para que el proyecto se le dé luz verde. Con ello procedemos a la ronda de preguntas. Le pido a los asistentes que por favor podrían apagar sus micrófonos para comenzar la ronda. A ver, Arnold nos pregunta acerca de si también financian a las microempresas que buscan implementar energías renovables en Perú y cómo las empresas privadas retribuyen o pagan el financiamiento. ¿Cualquiera de los tres ingenieros podría responder la pregunta? Si quieren, yo respondo, ¿sí? Sí, Larry. Entonces, la Sociedad Financiera Internacional no estamos equipados para financiar a proyectos pequeños, ¿no? Lo que hacemos es lo financiamos a través de organizaciones o bancos regionales, ¿no? Normalmente nosotros le vamos a dar a un banco regional, le podemos dar una línea de crédito y decir que esa cantidad se va a, digamos, el objetivo es solamente energías renovables, pero no estamos equipados para proyectos pequeños, pero lo hacemos a través de bancos regionales. Y como dije al principio, la Sociedad Financiera Internacional es un banco, entonces trabajamos como un banco y las inversiones tienen que ser pagadas. Creo que la diferencia normalmente son dos. Lo primero es, damos mucha asesoría técnica, tanto de la parte ambiental, social, como también técnica. Tenemos muy buenos técnicos en energía, entonces damos asesoría técnica. Y lo segundo es que tenemos ¿cómo se dice? Las inversiones son mucho más largas, son a largo plazo. O sea, se pueden hacer inversiones de a 10 a 15 años que normalmente bancos locales o bancos regionales no otorgan. O sea, damos es más amplio y más largo. Okay, gracias, ingeniera Larissa. ¿Alguno de los ingenieros quisiera complementar la información? Si no, para pasar a la siguiente pregunta. Bueno, hay un banco regional para Latinoamérica, ¿no? Que es el que se carga posiblemente de proyectos con un costo más pequeño. Muchas gracias, ingeniero Gilberto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Luis Sánchez nos pregunta, en el camino a la transición energética se propone una instalación masiva de sistemas fotovoltaicos. ¿Se justifica la inversión en los paneles solares cuando el precio de este ha disminuido en los últimos 7 años? ¿O deberíamos esperar a que continúe disminuyendo el precio de los paneles fotovoltaicos para tener una inversión más rentable? Les doy la palabra al ingeniero Yesmal para esta pregunta del joven Luis. Sí, Anita, muchas gracias. Es como le dicen, es o el huevo o la gallina, ¿no? Porque para que los precios bajen, para que los precios de las celdas fotovoltaicas bajen, se necesita tener una masa crítica. El motivo en toda tecnología, el motivo que causa que los precios bajen es porque hay una adaptación del mercado a la nueva tecnología.
Porque cuando uno está en un negocio, uno abre un negocio para hacer dinero. Entonces, si voy a invertir en nuevas tecnologías, es porque quiero vender más. En los últimos años hemos visto que varias veces se ha aumentado con nuevas tecnologías la cantidad de energía que se puede sacar de un metro cuadrado de panel solar. Entonces, yendo específicamente a la pregunta, ¿esperamos o no? Yo creo que no es... la pregunta no es realmente esperamos a que salga una nueva tecnología que sea más eficiente, sino es con la tecnología que tenemos actualmente hacer el cálculo técnico, el cálculo financiero y los cálculos sociales, ambientales que hemos mencionado y ver si el proyecto es viable o no. Y la ventaja es que cuando se hagan los cambios de esos paneles fotovoltaicos en el futuro, cuando se haga mantenimiento, se pueden poner paneles más eficientes donde la rentabilidad va a aumentar para el proyecto en general. Sí. Okay, muchas gracias, ingeniero. ¿Alguien quisiera complementar, algún ingeniero desearía complementar la información? Anita, quizás una anécdota de los años 70. En los años 70 comenzó Texas Instruments, que fue el que tuvo la patente de los circuitos integrados. Comenzó a poner varias plantas de fabricación de los circuitos integrados alrededor del mundo, ¿no? En 2 o 3 años puso 24 plantas que estaban en América, Europa, Asia, etc. Tuve la oportunidad de trabajar en la planta de Curazao, que está al frente de la costa de Venezuela, y uno de los comentarios que tenía la gerencia era que el precio tenía que bajar a la mitad por cada vez que la producción se duplicaba, o sea, en forma global, ¿no? Entonces, cuando tienes esos objetivos, tienes que ver por qué o cómo se logra bajar el precio a la mitad relacionado con el incremento de la producción de los chips, en este caso de circuitos integrados, ¿no? Entonces, yo recuerdo que una operadora podía ensamblar un circuito integrado con los hilos de oro, etcétera, etcétera, que van en los transistores y en los circuitos integrados, hacía más o menos unas 50 unidades por hora. En 2 o 3 años, 4 años, ya una máquina, casi un robot, hacía 2,000 unidades por hora con una sola operadora. Pasó un tiempo, 2 o 3 años después, una operadora controlaba 3 máquinas o 3 robots para producir. Y eso va ligado en lo que ahora se habla mucho de la productividad. O sea, cuánto produce la mano de obra en el proceso de fabricación que está. Es muy importante. Claro, ingeniero. ¿Hay alguien, a la ingeniera Laisa le gustaría complementar la información o si no pasaríamos a la siguiente pregunta? Podemos pasar a la siguiente pregunta, sí. Ok, ingeniero. Jorge Luis Paiva nos pregunta si hay algún caso exitoso en el Perú acerca del financiamiento del Banco Mundial. En la energía solar, no, ni energía eólica. Y bueno, ahora estoy complementando a lo que el ingeniero Yilmaz y el ingeniero Gilberto mencionaron. En este tipo de proyectos, al menos lo que he visto en otras regiones y en otros países es se necesita al sector público. El sector público tiene que ser parte de este tipo de inversión para que sea económicamente, para que sea un proyecto económicamente factible y se hace a través de garantías, diferentes tipos de mecanismos económicos. Y por eso, por ejemplo, los proyectos que les mencioné al principio son proyectos muy grandes, porque como también el ingeniero Yilmaz mencionó, necesitas masa para poder hacerlo económicamente viable.
por los costos de desarrollo, los costos de implementación. Entonces, donde hemos sido más exitosos como Banco Mundial ha sido cuando hemos hecho ese tipo de proyectos de transición energética a través de proyectos que son públicos y privados. Pero en Perú no hemos hecho un tipo de estos proyectos en los últimos años. Ok, muchas gracias, ingeniera Larisa. ¿Hay algún ingeniero que desearía complementar la información acerca de la pregunta? Bueno, con ellos finalizaríamos la ronda de preguntas. Más bien agradecerle al ingeniero Gilberto Luis, al ingeniero Yilmaz Luis y Larisa Luis por su excelente ponencia del día de hoy, que nos ha complementado tanto a los estudiantes de Ingeniería en Energía y carreras afines y a profesionales que ya están en el rubro trabajando. Muchas gracias, y también a la empresa Electrointegra por este maravilloso taller. Muchas gracias. Los esperamos en el siguiente taller, en el siguiente webinar acerca de la energía nuclear, que se dará a las 6 p.m. GTM5. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingenieros. Hasta luego con todos. Hasta luego.